Ahí vamos. Bienvenidos a la Cometa Travel. Hoy estamos en Chipre, en la ciudad de Pafos. Pafos es uno de los sitios principales para el turismo en el país y hoy vamos a visitar unos sitios adentro de la ciudad y unos sitios en las afueras. Este lugar se llama Las Tumbas de los Reyes y se llama así porque son unas tumbas grandes y magníficas, pero la verdad es que no hay ningún rey aquí. Es solo gente de la ciudad que era rica y poderosa. Empezaron a usar estas tumbas en el tercer siglo antes de Cristo y la inspiración es basada en las tumbas de los egipcios. Y la razón es porque en esa época los reyes de Egipto eran griegos y la gente aquí son como griegos, entonces usaron eso como su inspiración para hacer tumbas así. No me gusta esta tumba, para mí no funcionaría, me gustaría un techo más alto, casi no me puedo parar. Me parece muy incómodo para pasar la eternidad. Me parece un lugar bien genial para unas tumbas, porque los muertos pueden disfrutar la vista al mar y también la brisa muy fresca, que más adentro realmente no tiene y tendrían que aguantar mucho calor. Este tumba sí es más mi estilo. Ahora estamos en una zona arqueológica que se llama Nea Pafos y está dentro de la ciudad moderna de Pafos. Y irónicamente, el nombre Nea Pafos significa Pafos nuevo. Y pues, yo no veo nada nuevo aquí. No sé por qué se llama así, porque este es el sitio original de la ciudad. Y también me parece raro en la ciudad moderna hay una zona que se llama Pafos Viejo, pero tiene como 2000 años menos que este. Entonces me parece muy raro eso, pero esta es una zona protegida por la UNESCO y pues no se ve tan espectacular así, pero no es conocido por los edificios, está conocido por los mosaicos que vamos a ver ahorita y vamos a ver que son bastante lindos. Los mosaicos casi siempre cuentan una historia. En este caso, el dios del vino, Dionisio, da por primera vez el secreto para hacer vino a un humano, Icarios. Y él dice a Icarios que tiene que tener mucho cuidado con este secreto porque es muy poderoso. Icarios va, hace vino por primera vez y él olvida que tiene que tener cuidado. Él da vino a dos personas que él encuentra en la calle. Ellos toman el vino, se emborrachan, pero como es la primera vez en la historia que alguien toma vino, ellos creen que Icarios les dieron veneno. Se ponen bravos y matan a Icarios. Este es solo un ejemplo, pero casi cada mosaico cuenta una historia de este tipo. Una cosa que tienes que hacer si vienes aquí es una visita al Acamos Peninsula. Es un parque nacional y pues ustedes tienen la vista detrás de mí, es hermosísimo. Estamos en el monte y detrás puedes ver el mar Mediterráneo y hay muchísimas playas allá, todos casi sin gente, porque la vía aquí es destapado. La mejor manera es en un quad o un buggy, como nosotros tenemos. Hasta aquí sí puedes llegar en un carro normal, pero lo hicimos ayer y era terrible. Estuvimos yendo como 5 kilómetros por hora en muchas partes y no era cómodo. Tú pegas cualquier hueco y no lo sientes. Es genial. Puedes ir 30, 40 kilómetros por hora.
y vamos a seguir explorando este parque divino. Aquí podemos ver por qué no es recomendable traer un carro normal. Pero este monstruo que tenemos no tiene ningún problema con eso. Es increíble y vamos a verlo. Eso no sonaba bien. Esta parte no es tan mal. Ahorita vamos a ver un lugar mucho peor. Aquí es mucho más difícil. La verdad, esta cosa es la cosa más chévere que he manejado en mi vida. Aquí va bien. Es todo terreno. Ya mejoró la vía. Bueno. Ya estamos aquí, tengo el Blue Lagoon detrás de mí. Para ser honesto, sí es divino, pero no entiendo por qué es el parte del parque más famoso donde todo el mundo viene, porque la verdad para mí todo el parque es como igual de maravilloso. Entonces en vez de solo venir aquí, me parece mejor ir en un buggy todo el día explorando todo el parque, porque es paisaje tras paisaje espectacular. Ya terminamos este video sobre Chipre y quería dejarles con esta vista maravillosa de las cuevas del mar detrás de mí. Espero que lo disfrutaron y no olviden dar me gusta y seguir la página y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.